Y bueno, en un cierre de una semana que nos ha permitido hacer un hilo sobre la subjetividad contemporánea, pero que nos ha obligado a recorrerla en su hondura moderna, ¿no? En toda este revival que estamos viviendo, que de alguna manera, en esta necesidad de repensar por qué y cómo llegamos a esto, cuando nos resulta algunas cosas tan ajenas, tan distópicas. Bueno, hay una lógica y en todo caso la intuición que tenemos es que hay una retrotopía que nos está volviendo a aquellos sueños ilustrados del sujeto libre, del hombre libre, y que no hay mucho nuevo bajo el sol, pero nos quedó pendiente una invención, una ruptura que nuestra sociedad en Argentina y además quienes lo vivimos con mucha intensidad, y hablo de aquel tiempo del 2001, con su previo y con su posterior, con su antecedente de los 90 y con sus derivas, que en gran parte, como charlábamos acá con algunos otros compañeros, ha habido una especie de negación de ese momento fundante que fue el 2001. Un momento de mucha intensidad que fue mirado en el mundo entero porque tenía un carácter de novedad que tal vez todavía no ha desplegado, si es que alguna vez lo haga, toda su potencia. Bueno, uno de los que nos ayudó en aquel momento a pensar y a meternos en la novedad que aparecía en ese 2001 y el protagonismo social que devenía de esos últimos años de los 90, con las formas de resistencia, con formas de creación de lo político. Fue Sebastián el ruso Skolnik, que conocí junto con Mario Santucho en aquel 2002 cuando nos venían a contar sobre ese lindo, hermoso, extraordinario libro 19 y 20 que pudo en la misma intensidad, en la tempestad, poder escribir lo que pasaba. Lo tenemos en línea y queremos charlar con él. Ruso, buen día, gracias por estar ahí. Buen día, ¿cómo va Federico? Bien, che, un gustazo, la verdad. Eh, Igualmente. bueno, como decíamos, hay algo, les cuento que Sebastián publicó un libro también que recontra recomendamos, que yo estoy buceándolo de una manera muy atrapante, porque nada que esperar, Historia de una amistad política, un libro que publicó en el 2021, a 20 años del 2001, como un intento, entiendo, de recuperar todo ese bagaje y esa intensidad que vivimos y que muchos de nosotros tenemos ahí en nuestro corazón todavía latiendo. Bueno, este libro decía que es muy atrapante por el ritmo que lleva, por contar la intimidad de cosas que vivíamos muchos jóvenes en aquel momento, en la facultad, pero también en las calles, en la ruta, en las plazas, en lugares que íbamos descubriendo como lugares centrales de la política. Me proponía, el ruso, le cuento a la gente, tomar un tema como eje, que está en el libro, por supuesto, y que para nosotros es central. Lo hemos charlado con otros entrevistados. El problema de las generaciones y los ciclos de la politización. Ruso, te tiro esto primero porque es algo que venimos charlando. La sensación que tenemos, a mí me pasa cuando me junto ahora con muchos pibes, vos lo contás en el libro, respecto a la generación anterior, a la generación de los 70, que no la teníamos, que fue aniquilada y que por eso hubo como una brecha que costaba y que teníamos que salir a buscar algunos referentes para poder tener esa herencia. Y ahora nosotros tenemos algo de responsabilidad de poder contar lo que vivimos y nuestros modos de resistencia de aquellos años. Contanos por qué esto de las generaciones políticas, qué importancia le das a esta cuestión. Bueno, lo que pienso es que uno de los grandes desafíos de toda época política es su relación o su conversación con las generaciones que lo precedieron. No para repetir un modelo ya acontecido, ni tampoco para desde esas otras generaciones tener una mirada nostálgica, condenatoria de todo lo que ocurre en el presente. Pero me da la impresión de que todo presente es también una suma de pasados no realizados. Y me da la impresión de que una política emancipatoria tiene que tener siempre el horizonte de poder recuperar eso que no fue realizado, todos esos sueños encallados, esas frustraciones colectivas,
eso que quedó ahí en el tintero, digamos, como una materia viva para la elaboración de un proyecto político contemporáneo. Eh, Tengo la impresión de que todas las emancipaciones redimen a sus pasados y al redimirlos los vuelven a traer al presente, pero como algo vivo, no como algo que ya es parte de una historicidad acontecida, digamos. Ahí venimos Entonces, justo. Sí, sí, sí. seguí. No, no, que me da la impresión de que uno de los grandes dilemas de esta época actual es cómo relacionarse, creo que es el dilema de toda generación política, cómo relacionarse con los que los antecedieron. Y creo que la experiencia que tuvimos nosotros en ese entonces tiene algo que decirle, no tanto sobre el presente a quienes lo protagonizan hoy, sino más bien contar o poner a disposición de esa generación contemporánea todo ese cúmulo, ese bagaje de cosas, de pensamientos, de relación entre teoría y práctica, entre experiencia política y organización, entre sensibilidad expresiva y conceptual y lucha política, entre relación con las instituciones y desarrollos libres y autónomos. Tengo la impresión de que ahí hay una clave que habría que poder pasársela a la generación que viene, no tanto para que haga lo mismo que nosotros hicimos, sino para que con esos elementos pueda pensar cómo se desenvuelve libremente en esta situación. Mm. A ver, vos decís que lo tiene toda generación, es verdad. Sin embargo, la actual, y en todo caso la nuestra más que la anterior, tenemos como una especie de mandato de imperativo categórico de ser libres, ¿no? De empezar de nuevo, de tener ideas propias. Entonces es más dificultoso. Pareciera que cada vez la brecha es más difícil de saldar. Pero yo recuerdo, bueno, del impacto del proceso que ustedes hicieron con el mate, con colectivos situaciones, con aquel momento en el que debatían con la generación anterior, pero de manera muy fuerte, porque incluso cuestionando abiertamente los modos de lucha previos, incluso los modos de lucha que vamos a confesarlo ahora, se han mantenido, se han conservado. Digo, había una crítica a la idea de partido tradicional, había una crítica a la idea de movimientos verticales, había una idea incluso de gran movimiento, porque había una diseminación de pequeñas organizaciones. Bueno, te lo abro como para que vos me cuentes, porque está en el libro de una manera muy, muy sensible, vamos a decirlo. ¿Qué era lo que tenía aquel momento de novedoso? ¿Qué sentís vos que de alguna manera, yo lo tiro en esto, no sé si es la misma hipótesis, quedó de alguna manera latente, quedó trunco en algún punto, como que no se terminó de desarrollar algo que ahí ayer jodíamos con esto de la revolución molecular, cuando hablábamos con Verónica Gago, ¿no? De alguna manera esto de los pequeños grupos que a la vez articulados produjeron finalmente un gran levantamiento, una insurrección que fue vista como novedad. Bueno, sí, sí, yo estoy de acuerdo con Vero, ¿no? Me parece que hay todo, que detrás de todo movimiento visible hay un conjunto de partículas elementales que fueron experimentando por su propia iniciativa, por su propia cuenta, digamos, qué hacer en una época donde los modelos ya habían fracasado, ¿no? ¿Cuál era el destino de una generación cuando se había caído el muro de Berlín, cuando las promesas emancipatorias de la generación anterior habían encallado dramáticamente en la dictadura, cuando esa generación había sido aniquilada? Eh, y digamos, lo que creo es que nuestra generación se tuvo que preguntar qué relación establecer con la generación anterior, digamos, ¿no? Pero bajo la idea de que había que hacer una experimentación muy radical porque todos los momentos, las formas de la modernidad del siglo XX políticas habían encallado, habían sido dramáticamente refutadas, ¿no? Y entonces para nosotros se trataba de inventar, pero esa invención siempre también es una reorganización de los pasados, digamos, no es un puro presente que nace de un grado cero, digamos, ¿no? Sino que siempre tiene algo que lo antecedió. Y en todo caso, el grado cero vendría a ser el tipo de relación específica que uno traza con ese pasado, para asumir las exigencias de un presente, ¿no? Es como si yo te dijera, mira, nuestra generación no partió de cero, estaban las madres de Plaza de Mayo, que hicieron un balance práctico de cómo organizarse,
había como muchas profesores, sobrevivientes de la década de las generaciones anteriores, organismos de derechos humanos, y después un desierto enorme que había que transitar. Y el tema es que yo lo que creo realmente es que no hubiera habido una insurrección de la naturaleza de la 2001, y yo creo que fue una insurrección en el siguiente sentido, en que un extenso protagonismo social decidió empujar la crisis, no decidió someterse al imperativo de la crisis descargada de arriba, sino empujarla desde abajo, con un nivel de experimentación social enorme, que fue precedido por una miríada de grupos y grupúsculos en los 90, que fueron los que pusieron las condiciones, de alguna manera, en las cuales esa experimentación después adquirió momentos más resonantes, digamos, ¿no? Pero yo te diría Madres de Plaza de Mayo, movimientos piqueteros, grupitos que trabajaban alrededor de la producción, grupos campesinos, alrededor de la producción, del consumo, del problema de la salud, del problema de la educación, de la autoorganización artística y la expresión y la representación del movimiento popular. Hay un montón de conversaciones, digamos, como si hubiera sido una gran asamblea difusa, digamos, que precedieron ese gran momento de la explosión. Y después lo que vino fue el momento temible de la represión del 26 de junio, ¿no? Del Puente Correón. En ese momento, para mí, se reorganiza en un sentido más clásico la política, como venías diciendo vos, a partir de que se le pone, de que el movimiento social había llegado a un techo en su experimentación política, y luego viene la racionalidad del Estado a organizarse a partir de tomar o reconocer los elementos o los reivindicativos que planteó el movimiento social que lo precedía. Para mí ahí se abrió un dilema muy fuerte, porque el movimiento social era un conjunto de demandas, era un conjunto de lenguajes, era un conjunto de sensibilidades, pero también era el hecho de protagonizarlos, no de solicitar una reparación a cambio de eso. Pero cuando esa gimnasia llegó a un techo de su experimentación, la economía popular y todo lo que pasó, después vino la racionalidad del Estado a interpretar aquello que pudo leer desde el Estado de lo que planteaban los sujetos sociales, ¿no? Y me parece que ahí vino un pasaje del Estado insurrección al Estado reparación, como dice el querido historiador y amigo Javier Trimboli. Russo me dispara un montón de cosas, pero quiero ir a una parte del comienzo de tu libro que me pareció muy coincidente con lo que venimos charlando y lo pongo en esos términos para hacer un hilo con la audiencia, que vos le llamás la ética del fracaso. Venimos hablando mucho que se ha instalado nuevamente de una manera tal vez incluso más radical que la de los 90. Primero está bueno decir que nosotros también en los 90 parecía que no había salida, ¿no? Que la banalización de la vida ya era inexorable y bueno, vinieron momentos, ¿no? Que fueron de ruptura, con más o menos agrado para unos y otros, pero que fueron inesperados para el escenario de los 90 que parecía el fin de la historia. Bueno, digo para quien piensa hoy que esto ya también es inexorable y que se derechizó la humanidad y no hay forma de salir de esto. Pero lo otro es que esta ética del fracaso se opone de alguna manera a la idea del éxito como único paradigma actual, única racionalidad que ofrece para estar incluido, ¿no? ¿Qué sentís que es lo rebelde hoy? Vos ahí en esa parte además te reís un poco de la decisión de ser de una manera como que somos un poco arrastrados por algún flujo que es difícil de dirimir del todo. Pero ¿qué es ser rebelde hoy en relación a eso? ¿O se mantiene tal vez nuevamente la ética del fracaso frente a esta voluntad de éxito como único paradigma? Mira, yo creo que hay un punto de desafío que pone esa época a esta otra, que es el problema del cuerpo, ¿no? Digamos, en esa época éramos cuerpos arrojados a un desierto y decididamente era el propio cuerpo el índice de las condiciones de vida, de cómo elaborar esas condiciones de vida y cómo este, ligarse con otros para tratar de construir un sentido para la experiencia, ¿no? Me da la impresión de que hoy el gran problema, perdón, por lo tanto, en ese momento nos convertía en habitantes privilegiados de la ciudad,
¿no? Hacer una experiencia, una contraexperiencia en la ciudad que no era la de los medios de comunicación, que no era la del sistema político, que no era la de las instituciones ni la del Estado. Hoy creo que el gran problema es el problema de la visibilidad pública y el problema de las redes sociales. No estoy descubriendo ningún hallazgo notable, pero lo que digo es que me parece que desaparece la sensibilidad corporal como índice de la experiencia. Y ese es un problema que me parece que es de vital importancia. Yo te diría que las redes sociales y el régimen de visibilidad contemporáneo están muy ligados al problema de la consagración, al yo marca, como decía Santiago López Petit, o al autoempresariado de sí, o hacer de uno mismo una especie de vidriera, digamos, ¿no? Y creo que si uno tiende a pensar una otra politización, tiene que partir necesariamente de, de un tipo de sustracción que no puede ser una decisión individual de descolgarse, sino que toda lucha tiene que elaborar y calibrar su relación con los mecanismos técnicos de comunicación contemporánea. Yo creo que ahí hay un problema grave, un problema serio, porque además la inteligencia artificial que viene a sustituir todo el resto de sensibilidad e inteligencia humana, pone este problema. Está bien, uno puede desengancharse y decir yo vivo aislado de todo ese flujo comunicacional e interminable de las palabras, pero tiendo a creer que si no hay una experiencia política, y creo que ese es uno de los desafíos generacionales mayúsculos, de hacer una otra cosa con ese mecanismo, ese dispositivo técnico, eso va a arrastrar las posibilidades políticas de esta época. Russo, te voy haciendo la última, debemos entregar, pero me interesa y es la más incómoda, ya te lo voy anunciando, porque por lo menos para los sociólogos, cuando preguntamos por qué es lo que viene, por la intuición de lo que puede venir, sé que no es lo favorito, pero bueno, necesitamos ir arrojando algunas hipótesis, ¿no? De para dónde va todo esto, cómo avanza, cómo continúa, qué sentís en relación a lo que se está intentando instalar. Es un accidente que está sucediendo. Por ejemplo, bueno, estuvimos trabajando sobre el libro de Franco Berardi sobre futurabilidad en relación a por lo menos descubrir que en potencia existen otros posibles. Por ejemplo, si toda esa tecnología de la que vos hablás y que parece inexorablemente apocalíptica para cualquier conciencia, digo, más elaborada o menos elaborada, más espectador de Netflix o menos, todos parece ver como inexorable que la máquina nos va a terminar de aniquilar, y sin embargo existe la posibilidad de que si se despega del lucro como único objetivo, del aumento de la tasa de ganancia, si se pone a disposición, si se socializa el conocimiento, hay una posibilidad, pero bueno, no está fácil. ¿Qué intuición tenés vos, por lo menos en Argentina, si querés que reduzcamos a este proceso que estamos viviendo? Mira, hay una frase que se le suele atribuir a Borges, que es que todas las épocas fueron malas para las personas que le ha tocado vivirlas. Yo creo que no es que uno está proponiendo regresar a la época anterior como si hubiera sido idílica. Cada época tiene que encontrar su núcleo y su propia inscripción en la lucha de clases, en el tipo de lucha y politización que se desarrolla. Yo lo que creo es que a esta le toca pensar quizá el problema más difícil, pero porque es el problema que no ha sido pensado, que es el problema de la relación con las técnicas de dominio y control. Lo que antes era la disciplina se lo enfrentaba de cierta manera, lo que es este tipo de existencia del hombre totalmente maquinizado y conectado, digamos, a las plataformas de manera incesante, me da la impresión de que es el nuevo desafío, ¿no? ¿Cómo se hace una política colectiva con el cuerpo como centro en una sociedad totalmente descorporalizada, digamos, ¿no? Y cómo se recupera la palabra en su encarnadura real y no como enunciado abstracto que circula, digamos, como moda, como banalidad, como etiqueta. Yo creo que son las grandes preguntas, ¿no? Que me parece, si me apuras, te diría que son las preguntas de toda generación, que es cómo se hace política. Pero yo creo que eh, acá estamos frente a un umbral muy incierto, eh, por la velocidad y la vertiginosidad de los cambios, por la forma en la que la ciudad se va transformando, por la forma en que la individualidad se repliega sobre sí misma en una especie de intimismo doméstico que no tiene relación con el mundo salvo a través de la imagen y las plataformas.
Yo creo que ese inconsciente conectivo del que habla Bifo, para mí es el núcleo del problema de la politización actual. Entonces habría que preguntarse seriamente qué significaría una desconexión realista y no una desconexión elitista de alguien que decide no usar las redes sociales como yo, digamos, que no las uso casi, pero sino con una generación política que se haga una pregunta de qué hacer con las formas de visibilidad pública, con las formas de denunciar y demás, y que vuelva sobre el cuerpo colectivo como índice de toda politización. Russo, te agradecemos un montón. Me quedan ganas de poder conversar un poquito más. Algunas cosas del libro lo haremos por ahí personalmente. Cuando Y quieras. si no en otra nota que seguro te vamos a pedir. Un abrazo enorme. Bueno, cuando quieras. Un abrazo grande, Federico. Gracias, gracias. No, Ahí estaba Sebastián el Russo Skolnik, charlaba con nosotros, sociólogo y bueno, una persona que queremos mucho por la huella que dejó en muchos de nosotros en otras etapas y que, bueno, estuvo trabajando, de paso les cuento, no lo hablamos, era para otra entrevista, durante muchos años con Horacio González. Fue, además de discípulo de Horacio González, él fue director de la editorial de la Biblioteca Nacional, cuando Horacio González por mucho tiempo estuvo al frente de la Biblioteca Nacional, así que, bueno, con una trayectoria hermosa y nos dejaba un montón de sensaciones. Nosotros nos estamos yendo,